Solo los que tenemos epilepsia o los que tenemos un familiar con epilepsia podríamos entender lo difícil, lo frustrante, lo complejo que es sobrellevar esta enfermedad. México posee aproximadamente 2 millones de ciudadanos con epilepsia y de ellos 2/3 pueden ser controlados con medicamentos, pero 1/3 desafortunadamente son inmunoresistentes al medicamento, no pueden estudiar, no pueden trabajar, su calidad de vida se ve mermada por esta terrible enfermedad. Nos encontramos en el Centro Médico ABC, en Santa Fe, Ciudad de México. Aquí, un grupo de doctores han logrado hacer algo que podría ser considerado un milagro. Han logrado poder curar a los primeros pacientes con epilepsia a través de un nuevo sistema. Vamos a platicar con quien podría ser uno de los mejores neurocirujanos de todo México y quizás sí, del mundo. Aquí investiga, trabaja, sirve el doctor Enrique de Font Reaux. Este procedimiento es uno de los más novedosos contra la epilepsia y sí, se hace en México, Javier. Milagro, y que yo hoy todavía ubico entre el terreno de la ciencia ficción y del milagro. Es ahí cuando conoció al doctor de Font, quien le ofreció una nueva alternativa para tratar su padecimiento. De tratamientos de la epilepsia está con nosotros el neurocirujano Enrique de Font Reaux. Nos encontramos con el doctor Enrique de Font Reaux. Le agradezco mucho, doctor, que nos haya usted concedido esta entrevista. La verdad es que tenemos un principal interés en saber mucho más sobre estos nuevos procedimientos en la neurociencia. Y bueno, estamos agradecidos de que nos haya concedido usted esta entrevista. Doctor, para empezar quiero contextualizar brevemente qué es la epilepsia. Me gustaría que empezáramos con eso. Doctor, muchas gracias a ti por la entrevista, porque sí hay mucha gente que desconoce qué es la epilepsia y cómo se puede tratar. Entonces, de nuestro lado, nos encanta que dediquen un tiempo entre tantas cosas tan importantes de las que hablar, que dedican un rato a la ciencia. La epilepsia es una enfermedad de origen neurológico, así es como se define la epilepsia, en la que las neuronas funcionan de una forma anormal. Normalmente las neuronas se comunican por medio de señales químicas y eléctricas, eso es normal, pero cada una tiene una función diferente y por lo tanto lo hace de una forma distinta, en un momento distinto, con una intensidad distinta. Cuando ocurre una crisis epiléptica, el problema es que un grupo de neuronas, o todo el cerebro al mismo tiempo en las epilepsias generalizadas, tiene una descarga eléctrica anormal, muy intensa, que se difunde a una región importante del cerebro o a todo el cerebro de una forma anormal, y esa es la responsable de las crisis. Entonces, las crisis convulsivas son consecuencia de algo. Decimos, en lugar de la epilepsia, decimos las epilepsias, porque hay muchos tipos de crisis y hay muchas causas que provocan la epilepsia. Por ejemplo, pueden ser alteraciones del desarrollo de la corteza del cerebro, de una parte que no se desarrolló bien, que es algo congénito, se llaman displasias, y es un grupo importante de personas que tienen epilepsia secundarias a displasias, pero también puede ser por accidentes, puede ser por infecciones, puede ser por tumores, por aneurismas, una lista larga. ¿Cuántos tipos de epilepsia existen, más o menos? Hay varias formas de definir la epilepsia. Podemos decir que, para simplificarlo mucho, que son epilepsias generalizadas, que todo el cerebro tiene la descarga al mismo tiempo, o epilepsias focales, que podemos determinar qué parte del cerebro específicamente es la responsable de las crisis. Entonces es una forma muy grande de dividirlo. Pero también lo podemos dividir en cuanto al control. Por ejemplo, hay epilepsias que se controlan muy bien con medicamentos y epilepsias que no se controlan con medicamentos. A esas segundas les llamamos fármacos resistentes. Fármacos resistentes. Para ponerlo dentro de un contexto, si me permite, calculamos que en el país en este momento debe haber más de 2 millones de personas con epilepsia activa que tienen crisis en este momento en México. De esos, aproximadamente 2/3 se pueden controlar bien con medicamentos, con 1 o con 2 medicamentos, pero tiene un buen control con medicamentos a dosis adecuadas, con una buena calidad de vida. Entonces hay 1/3 que son epilepsias fármacoresistentes, que a pesar de que tomen 2, 3 o más medicamentos, sabemos que no van a poder tener un buen control de las crisis y va a seguir con una epilepsia activa.
Entonces ese grupo se llama fármaco-resistentes y en específico son a las que está indicado revisarlos, evaluarlos para ver si son candidatos a algún tipo de cirugía que vaya más allá de lo que pueda aportar el medicamento. Sí. Entonces, estas personas fármaco-resistentes son a las que se les llama personas que tienen epilepsia refractaria. Exactamente. Ellos son. Ok. ¿Cuáles serían las consecuencias, doctor, de no atender al epiléptico a tiempo? Es un tema bien extenso, pero bueno, siempre las consecuencias son negativas. Siempre decimos que entre más pronto lo tratemos, es mucho mejor. Entonces, si la epilepsia se detecta desde una edad temprana, desde meses de vida puede ser, ya sabemos que es una epilepsia farmacoresistente, y hay varios síndromes epilépticos en la infancia que se pueden identificar dentro de los primeros meses hasta dentro de las primeras semanas de nacidos. Que ya sabemos que van a tener una epilepsia que llamamos catastrófica farmacoresistente. Entonces, si en ese tipo de niños que desde muy pequeñitos sabemos que no van a tener un control de la epilepsia, pues sería conveniente tratarlos desde los primeros meses de vida. Y hay varios tipos de tratamiento, muchos de ellos quirúrgicos, algunos dieta cetogénica, y algunos con algunos medicamentos específicos como hormona del crecimiento, etc. Pero sí es muy importante identificarlo a tiempo. Ahora, en el otro extremo de la vida, hay personas que nos llegan, adultos mayores de 50, 60, hasta más edad, que desde jóvenes tienen epilepsia, pero aunque han pasado muchas décadas de su vida sufriendo las consecuencias de la epilepsia, de todas formas se pueden tratar, muchos de ellos quirúrgicamente, y les va tan bien como a los jóvenes. Aquí la desventaja es que pues pasaron ya muchos años de algunas consecuencias pues laborales, sociales, escolares, hasta de salud mental, salud física. Marginación, discriminación. Eso es un tema social importante, que eso, aunque los operáramos, de hecho hemos operado a muchas personas arriba de 50 años, les va muy bien igual que los jóvenes, pero ya no pueden recuperar esos 40, 50 años que tuvieron exactamente esta... Doctor, hay un mito social que yo he escuchado en mucha gente, de que solo se puede, curar, así lo dice la gente, aquellos que son jóvenes. Y hoy, escuchando esto, veo que no. La epilepsia puede ocurrir en cualquier momento de la vida, y en cualquier país, en cualquier género, en cualquier nivel socioeconómico. Pero hay dos grandes picos. O sea, puede ocurrir en toda la vida, pero es más común que se presente en los extremos de la vida. O al inicio, en los bebés, en los niños, todavía hasta la adolescencia. Luego en cualquier época de la vida puede pasar, y luego tenemos otro pico en adultos mayores, con otro tipo de etiologías o causas. Unas de ellas pueden ser, por ejemplo, los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales. Esas también son epileptogénicas, y esas no ocurren normalmente en etapas más tempranas de la vida. Entonces, no es raro, de hecho es muy común que en las etapas iniciales y etapas finales de la vida haya más gente que desarrolle epilepsia en las etapas intermedias, y también son tratables. La gran mayoría sí. Doctor, ¿cuáles son las características de las crisis de ausencia? ¿Cómo se manifiestan y qué las causan? ¿Qué es esto de las crisis de ausencia? Es una de las presentaciones de epilepsia más fácil de reconocer. Esas y las generalizadas, que todo el mundo reconoce, ¿no? Que la gente se cae al piso, se sacude. Las generalizadas. Las ausencias tienen varias características. Una es que son súbitas, de inicio súbito. La persona normalmente tiene a veces una sensación de que algo le va a ocurrir. Pueden ser precedidas por miedo, por sudoración, por angustia. La crisis como tal tiene una interrupción del contacto con el entorno. Pues se quedan como en pausa, o pueden tener la mirada fija. Un estado catatónico. Pues podría llamarse así, es como una pausa. Pausa. Exactamente. Y algunos tienen automatismos durante las crisis, por ejemplo una especie como de chupeteo, como de masticación. O algunos tienen alguna perseverancia del lenguaje, se quedan como ciclando alguna frase, o se quedan como manipulando algo con las manos, o haciendo como movimientos repetitivos con alguna extremidad. Y de repente termina. La característica es que normalmente son muy breves. De algunos pocos segundos, normalmente menos de un minuto, es variable, pero en promedio son breves. Y una vez que termina la crisis, a veces pues, se dan cuenta de que ocurrió algo, porque la plática ya va en otro tema, y ellos no se dieron cuenta, o alguien les dice, oye, pues te desconectaste, te diste cuenta, entonces ya se dan cuenta que le ocurrió. Y esas crisis para nosotros tienen mucho valor, identificarlas y definirlas adecuadamente, porque
casi siempre nos apuntan a que algo está ocurriendo en alguno de los lóbulos temporales. ¿Me podría usted decir, no sé si se pueda poner claro. así como de ejemplo? Lóbulos temporales. Lóbulos temporales. Entonces el cerebro lo dividimos arbitrariamente en varios lóbulos. Uh-huh. Lóbulos frontales, lóbulos parietales, occipitales y temporales. Uh-huh. Y aquí en medio hay una parte que se llama la ínsula, muy escondida. Ajá. Pero las ausencias normalmente son originadas en alguno de los lóbulos temporales. Y no en cualquier parte del lóbulo temporal, sino casi siempre en la parte del medio de los lóbulos temporales. Pues cuando alguien tiene algunas crisis de ausencia, pueden venir de los lóbulos frontales, pero eso es más raro. Lo más común es que se originen en los lóbulos temporales. Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy importante hacer todo lo posible por identificar si la epilepsia es focal. Entonces, las ausencias muchas veces son epilepsias focales, Uh-huh. que vienen de alguno de los lóbulos temporales, y eso tiene mucho valor porque si son fármacos resistentes, si son refractarias, Uh-huh. Con cirugía es a los que mejor les va en cualquier parte del mundo. Con cirugía. Con cirugía del lóbulo temporal, el 80% de las personas, 75-80% de las personas, Uh-huh. se curan y tienen una vida libre de crisis si tienen ausencias originadas del lóbulo temporal y otra serie de características, Uh-huh. pero para nosotros tiene mucho valor identificar bien y son tan importantes esas como... En México, doctor, el procedimiento para hacer chequeo, un análisis de las funciones del cerebro, se le llama encefalograma. Es una de las herramientas que usamos mucho. Exacto. Pero tengo entendido que este centro médico tienen una nueva tecnología llamada estereoelectroencefalograma. Así es. ¿Cómo funciona este nuevo sistema? Porque se ha hablado mucho del estereoelectroencefalograma, pero ¿qué es lo que lo diferencia del encefalograma común? Cuando tenemos identificado que alguien es farmacoresistente y que pensamos que tiene una epilepsia focal, Uh-huh. puede ser que con los estudios rutinarios que le llamamos de fase 1, Uh-huh. estudios no invasivos, Uh-huh. podamos identificar bien de dónde viene la crisis, Sí. hacia dónde se distribuye y cuál parte del cerebro es la responsable. Entonces a esto le llamamos, nosotros le decimos así, el principio de convergencia. Uh-huh. Suena muy técnico, pero ya ahorita que te lo explico es muy fácil. Sí. Entonces, en el caso que ya proponías tú, del que tiene crisis de ausencia, Uh-huh. decimos, pueden ser de otras partes, pero lo más probable es que vengan del lóbulo temporal. Sí. O sea, parece que van a venir del lóbulo temporal, Uh-huh. a menos de que aparezca otra cosa, pero como primera hipótesis de trabajo, decimos, algo puede estar pasando en el lóbulo temporal. No sabemos Sí. si derecho o izquierdo, pero puede venir del lóbulo temporal. Uh-huh. Le hacemos un electroencefalograma de los rutinarios. De los rutinarios. De los que se ponen los electrodos, Sí, los sí, sensores sí. en la cabeza. Y puede ser que encontremos una actividad eléctrica normal, muy constante en el lóbulo temporal, por ejemplo, del lado derecho. Uh-huh. Entonces decimos, pensamos que es el lóbulo temporal, el electroencefalograma de superficie Uh-huh. nos está diciendo que es el lóbulo temporal derecho. Sí. O sea, ya sabemos bien que de ahí viene. Entonces están convergiendo dos informaciones apuntándonos al mismo sitio. Sí. Y luego si le hacemos una resonancia magnética, vemos imágenes muy detalladas del cerebro y muchas veces encontramos también una lesión estructural, una alteración del desarrollo, con las que platicamos, una Sí, sí. displasia, Uh-huh. y decimos, no, pues parece tener una displasia en el lado derecho, en el lóbulo temporal del lado derecho, donde vimos actividad eléctrica normal y tiene crisis de ausencia. Uh-huh. Entonces todo converge al mismo tiempo. Sí. Es como si ocurre algo y tenemos 3 testigos Y ahí y sí. los 3 dicen, no, pues sí es él. O sea, Ujú. sin ninguna duda, todo mundo coincidimos que es esto. Es ¿no? ahí. Uh-huh. El problema es cuando no coinciden los testigos, ¿no? La información Sí. es mucho más dispersa. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos algo que parece lóbulo temporal, crisis, por ejemplo, de ausencia, Ujú. otra vez utilizando este mismo ejemplo, pero la resonancia no nos muestra nada y el electro de repente nos muestra del lado derecho, luego del lado Ujú. izquierdo, luego nada, como que mucho más difuso. Sí. Decimos, híjole, pues aquí no tenemos los elementos que nos concuerden como para tener una hipótesis sólida. Sí, sí, sí. Entonces podemos hacer otro estudio más no invasivo, que se llama tomografía por emisión de positrón, le decimos PET, en la que se inyecta un isótopo radioactivo Ujú. de glucosa. Sí. El cerebro depende de glucosa. Sí, sí, sí. Entonces vemos una parte que no funciona bien desde el punto de vista metabólico y eso nos puede ayudar a decir, pues es el lóbulo temporal del derecho o del izquierdo, Ujú. cuando ni la resonancia ni el electro son muy concluyentes, por ejemplo, ¿no? Entonces Sí. tenemos ese otro Sí, estudio sí. que está también de la fase 1, pero es que tampoco es concluyente, pero sí tenemos una epilepsia que sabemos que es focal, Sí. por lo tanto podría ser curable, Ujú. pero no tenemos una hipótesis para plantear una cirugía clara. Ujú. Entonces es donde entran los estudios fase 2. Ujú.
el más preciso es este que tú mencionas, el estereoelectroencefalograma. Entonces, para hacer ese estudio, nosotros lo primero que hacemos, si me permite, puedo mostrar aquí algunas imágenes. El día de la cirugía colocamos un halo, un marco, este círculo que ven aquí. Se fija en algunos puntos, en 4 puntos, con anestesia. Eso no causa ninguna molestia al paciente. Luego lo llevamos a una tomografía con el marco puesto. Para esto, previamente, estuvimos trabajando en un software, una reconstrucción tridimensional de las imágenes. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es uno de los casos que hicimos aquí en el hospital recientemente, queríamos explorar el hemisferio del lado izquierdo, ¿no? Entonces, este es el marco que les mostraba ya colocado en el paciente. Entonces, previamente en la computadora, el día antes de la cirugía o días antes de la cirugía, tenemos un software en el que cargamos todas las imágenes y nosotros decidimos qué trayectorias, qué electrodos vamos a colocar. Estos electrodos, enseguida te puedo mostrar uno, son unos con cablecitos muy delgados que tienen un diámetro de menos de 1 milímetro, miden 0.8 milímetros. Entonces tienen diferentes puntos de registro. Entonces, previamente nosotros ya establecimos la longitud del electrodo que va a estar adentro del cerebro y cuántos puntos de registro queremos. Entonces podemos colocar electrodos de 4, 6 hasta 14 puntos de registro adentro del cerebro. Aquí nada más vemos la parte externa, pero adentro hay otro componente del electrodo, del cable, que nos va a permitir hacer el registro. Entonces, en un caso promedio, podemos tener de 120 hasta 180 puntos de registro adentro del cerebro. Y entonces esto nos permite, ya cuando terminamos de colocarlos, esta es una foto de quirófano. Entonces aquí estamos viendo cómo está este aparato con las coordenadas, que nos da una precisión de menos de 1 milímetro. O sea, el rango de error de donde queremos mínimo llegar a donde realmente llegamos varía menos de 1 milímetro. Es extremadamente preciso. Y esto es importante porque el cerebro tiene muchas venas y arterias que necesitamos esquivar. Y como es algo que está cubierto, no es una cirugía abierta, es por invasión mínima, necesitamos ser extremadamente precisos en esta planeación. Entonces, al final, los electrodos quedan con este aspecto. Este es el aspecto final en el quirófano, donde están ya todos los electrodos. Esta es la parte externa, que se conecta a una computadora, pero está el otro componente del electrodo dentro del cerebro, que ya nos está permitiendo a través de estos cables hacer registros, y todo lo estamos monitoreando durante la cirugía. Cada que introducimos cada uno de los electrodos, pues verificamos con rayos X que efectivamente tenga la trayectoria ideal para tener esta certeza, que significa seguridad. Entonces, pues es muy importante tener, una vez que están colocados los electrodos, podemos empezar a tener esta cantidad de información. Entonces, cada uno de los electrodos nos permite en diferentes puntos del cerebro establecer si la actividad eléctrica normal inicia de aquí, luego se va para acá, luego para acá, para acá, para acá. Entonces da un mapa tridimensional de cómo se distribuye. Entonces tenemos esta información y, por ejemplo, aquí vimos cómo se origina la crisis en estos electrodos y se va propagando al resto del cerebro, lo cual ya nos permite tener la información que los estudios iniciales no nos daban. Con el estereoelectroencefalograma. Entonces, este es uno de los ejemplos de los electrodos. Como puedes ver, son pues, muy pequeños, muy delgaditos. Y esto se conecta a la computadora, que es la que nos permite hacer este registro. La ventaja de estos electrodos es que son bidireccionales. Así como podemos tener información de salida, como este trazo, por ejemplo, también nosotros podemos aplicar pequeños estímulos eléctricos, que esto ya está estandarizado, o sea, es muy seguro, son aparatos especialmente diseñados para esto. Podemos estimular, por ejemplo, este electrodo o el que está al lado, los que queramos, para establecer, si tenemos alguna duda en ese paciente, si hay alguna función motora, alguna función sensitiva, alguna función de lenguaje, etc. Entonces podemos hacer también un mapeo motor, o sea, esto de afuera hacia adentro, ¿no? Estimulando de afuera hacia adentro. Y por último, lo que también podemos hacer, que eso es algo bastante útil para muchísima gente, es que a través de este mismo electrodo que ya está colocado en el cerebro,
Si identificamos que como el botón de arranque, el sitio de origen de la epilepsia es, por ejemplo, estos 2 electrodos, o estos 3 electrodos, con un generador de lesiones, podemos nosotros por medio de calor, con el mismo electrodo que ya está colocado, sin ningún dolor, de hecho lo hacemos en la habitación, se genera una lesión para desconectar el botón de arranque, y eso, en casos bien seleccionados, puede curar la epilepsia. Wow. Pues a través de estas técnicas mínimamente invasivas, y ya podemos tener acceso a tratar gente en sitios que los estudios no nos podían identificar dónde estaba, y que además en muchas ocasiones está en áreas elocuentes, por ejemplo, en área de lenguaje, en área de movimiento. Por medio de una cirugía abierta, pues es prácticamente imposible hacerlo. Entonces, por algo mínimamente invasivo, es como tenemos ya acceso a darle tratamiento a personas que de otra forma no se podría hacer. El proceso de curación de epilepsia es un conjunto de procesos que te llevan a ese punto. Exactamente. Sí, o sea, no es como que ya llega la persona y aquí es y se acabó, no. Tienen que pasar por varios procedimientos médicos de análisis para... Hay que individualizarlo. Cada persona, como te decía, las epilepsias, ¿no? Cada persona puede tener un tipo diferente de epilepsia. Aproximadamente, doctor, ¿cuánto tarda el trámite para cirugía de epilepsia? Más o menos. Es muy rápido. Es muy rápido. Ya una vez que nos conocemos, más o menos en un mes y medio de que nos conocemos, a que podemos estar, por ejemplo, en quirófano, puede pasar un mes y medio. ¿Cuánto dura la operación? Esas te las platico muy rápido, pero depende del número de electrodos que planteemos, por ejemplo, en estos casos. Más o menos tardamos como media hora en cada electrodo. Es algo pragmático, es rápido. Sí, porque antes ya hicimos toda la planeación. En el software, ya la cirugía ya tenemos cargada todas las trayectorias, que eso nos lleva varias horas antes. Pero ya la cirugía se coloca el marco tempranito en la mañana, después se hace una tomografía, se fusiona con la planeación que ya teníamos en el software. Vamos a quirófano y en el transcurso de toda una mañana o toda una tarde ya terminamos y ya pasa la unidad de monitoreo. ¿Y cuántos días está aquí la persona? ¿Un día, 2 días? Depende de la carga de epilepsia. Por ejemplo, en promedio están de 5 a 7 días. De 5 a 7 días. Pero hay personas que con 3 días... En observación, digámoslo así. Con los electrodos implantados, registrando las 24 horas cada segundo. Esto ocurre ininterrumpidamente mientras están los electrodos colocados. Entonces hay personas que tienen, por ejemplo, implantamos a un niño que tenía varias decenas de crisis al día. Entonces él con 3 días ya era más que suficiente para tener toda esa información con la precisión que necesitamos. Doctor, ¿y en qué momento sabemos que el paciente ya se curó de epilepsia? Eso, hay varias formas de medirlo, pero realmente la prueba más importante es el tiempo. ¿El tiempo? Sin crisis. Exactamente. Hay varios puntos de corte. La clasificación más exigente, que se llama de Engel, para que podamos decir el resultado de la cirugía, es al año. ¿Al año? Sí. Entonces, entre más cerca de la cirugía, pues es más probable que todavía tengan algunas crisis residuales que con el tiempo deben irse desvaneciendo. Por eso porque ya no tienen el botón de acción. Exactamente, retiramos el tumor o la zona que estaba generando la epilepsia, pero la misma cirugía provoca una respuesta de cicatrización, la efectividad del alcance. La pregunta final, el epiléptico, la persona, el paciente con epilepsia, una vez realizada la cirugía, doctor, si tiene muchos años con el tratamiento, ¿lo deja absolutamente? No, de hecho, exactamente relacionado a la pregunta anterior, el primer año mantenemos el mismo esquema de medicamentos. ¿Se queda igual? Igual, el primer año igual. Después de un año, si vemos que efectivamente el 80%, 75-80% se curan de la epilepsia después de la cirugía, en casos bien seleccionados y bien operados. Entonces, si es ese porcentaje que se benefició con la cirugía, siempre somos muy precavidos. Entonces, después del año es cuando comenzamos a reducir poco a poco los medicamentos, y no todos, sino que uno la ve, lo vamos reduciendo, y hay personas que necesitan todavía de repente algún medicamento. Y llegará el día en donde ya no lo necesite. La mayoría se queda sin necesitar medicamento. Bueno, pues eso yo creo que sería todo, doctor, en lo que concierne a la entrevista. Yo le agradezco mucho que nos haya recibido al Centro Médico ABC aquí en Santa Fe, donde el doctor Defont Relox atiende. Y pues, híjole, agradecerle la amabilidad y la paciencia que nos tuvo aquí en la entrevista. Y pues sobre todo darle este auge para que se siga difundiendo que existe esta posibilidad para una gran cantidad, como le digo usted, de mexicanos que
podrían ser candidatos a esta cirugía de epilepsia. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a ti, porque a pesar de que ya tenemos este recurso que es altamente efectivo, de hecho decimos que la cirugía de epilepsia es probablemente el recurso médico que ha demostrado seguridad y eficacia más utilizado no solo en neurocirugía, sino en la medicina en general. Sí. Es como si existían las vacunas y no las usáramos. Sí. No, es realmente importante esta labor de difusión y te agradecemos mucho. No, gracias a usted, doctor. Híjole, muchísimas gracias, doctor. Muy amable.